Bienvenido al canal Cuentos de Don Mateo. El agua del pozo comunal olía diferente en primavera, y Epifanía lo sabía antes de acercarse, antes de meter la mano, antes de que el cubo subiera con ese sonido de madera mojada que resonaba en las piedras del brocal como un tambor muy antiguo y muy paciente. Yo la vi aquella mañana. Estaba en la plaza cuando el alcalde Abundio Ferreras levantó la voz. Y eso era algo que el alcalde no hacía con frecuencia, porque era un hombre que prefería los documentos a las palabras y los sellos a los gestos. Pero aquel día de mercado, con los puestos de cebollas y los fardos de lana y las gallinas atadas por las patas colgando de los toldos, levantó la voz y señaló a Epifanía con el dedo, y dijo que el pozo había sido adulterado, y que la mujer responsable de esa adulteración era la herbolaria del valle. Epifanía no respondió. Recogió su cesta del suelo. Se fue a casa. Lo que habló por ella fue el tiempo, y el tiempo en el valle no tiene prisa, pero siempre llega. Déjame contarte quién era Epifanía antes de aquel día. Déjame contarte lo que el médico joven con su título de la ciudad no se molestó en aprender, y lo que el pueblo entero ya sabía pero olvidó, como se olvidan las cosas que siempre han estado ahí, como el sabor del agua limpia, que nadie agradece hasta que el agua se tuerce. Epifanía Cruces tenía 41 años cuando la acusaron en la plaza. Era hija de Rosalba, la herbolaria anterior, y nieta de Petra, que había aprendido el oficio de una mujer del norte cuyo nombre nadie recordaba ya, pero cuyas manos, según decían, habían curado una fiebre que se llevó a la mitad de un pueblo entero en el tiempo en que los abuelos de los abuelos eran jóvenes. Vivía en una casa pequeña al borde del camino de los molinos, con un jardín que en verano olía tan fuerte que los niños que pasaban por allí se detenían sin saber por qué y miraban el seto de lavanda con los ojos entrecerrados, como si estuvieran recordando algo que aún no les había pasado. La casa tenía 2 habitaciones, una cocina con vigas de castaño ennegrecidas por el humo, y un cobertizo adosado donde Epifanía guardaba las plantas en haces colgados del techo: orégano, melisa, menta de ribera, tomillo de piedra, valeriana, la hierba de San Juan que ella llamaba por su nombre antiguo y no por el que el médico hubiera reconocido. No cobraba mucho. Nunca había cobrado mucho. La gente le dejaba huevos envueltos en paja, un trozo de queso de oveja envuelto en hoja de berza, a veces una cinta de tela, a veces nada. Epifanía aceptaba lo que traían sin contar ni pedir, y cuando no traían nada, tampoco preguntaba, porque sabía, como lo había sabido su madre y como lo había sabido su abuela, que hay momentos en que la gente necesita dar, y momentos en que no puede, y que ambas cosas son verdad al mismo tiempo. Tenía una mula vieja llamada Cándida, que dormía en el cobertizo junto a las plantas y que de vez en cuando comía ramas de lavanda con expresión de quien hace algo perfectamente razonable. Epifanía había intentado convencer a Cándida de que la lavanda no era para comer, pero Cándida llevaba 17 años haciendo lo que le parecía, y no iba a cambiar ahora. La historia del pozo venía de lejos. Venía de la madre de Epifanía, Rosalba, que había aprendido de la suya que el agua de los pozos comunales en el valle se volvía turbia cada primavera cuando el deshielo arrastraba tierra y raíces desde los prados altos, y que esa turbidez, si se dejaba, podía convertirse en algo peor, en un sabor metálico que no desaparecía, en una espuma en la superficie que los animales rehusaban, en los males de vientre que una vez, mucho tiempo antes de que Epifanía naciera, habían vaciado el valle durante un verano entero. La mezcla que echaba al pozo no era veneno. Era menta de ribera macerada en agua de lluvia, con corteza de sauce y una pizca de arcilla blanca
que compraba a un hombre del mercado de los jueves que la traía del río del norte. La menta limpiaba. El sauce prevenía la proliferación de algo que Epifanía no sabía nombrar con términos de medicina, pero que su cuerpo reconocía por el olor cuando se acercaba al brocal en los días de calor. La arcilla asentaba los sedimentos. No era magia, era lo que funcionaba, lo que había funcionado siempre, lo que el pueblo había aceptado durante décadas con la misma fe tranquila con que aceptaban que la lluvia de octubre traía las setas y que el viento del norte, antes de Navidad, significaba nieve en los puertos. El médico se llamaba Laureano Vidal. Llegó al valle a finales de agosto con un baúl de instrumentos y un cuaderno de notas y una certeza tan compacta y tan pulida como un guijarro de río. Que la medicina moderna había terminado con las supersticiones, y que las supersticiones en el campo eran las herbolarias, las comadronas, las mujeres que conocían plantas y preparaban remedios que ningún libro avalaba. Era joven, tenía 26 años, había estudiado en la ciudad con profesores que le habían enseñado cosas verdaderas y cosas que él aún no sabía que eran a medias verdaderas. No era malo, era incompleto, que es una cosa diferente y a veces más peligrosa. Su cuñado, Basilio Trenas, era farmacéutico y llegó un mes después. Basilio era más viejo que Laureano, más tranquilo en apariencia, con bigote recortado y manos que olían siempre a jabón de glicerina. Basilio sí era calculador. Basilio había entendido, desde el primer día que pisó el valle, que una herbolaria con clientela fija era una farmacia sin pagar alquiler, y que esa clientela, si desaparecía la herbolaria, necesitaría comprar sus remedios en algún sitio. Los males de vientre que habían afectado a 3 familias en otoño no vinieron del pozo. Esto lo sé ahora, y lo sabían entonces quienes se tomaron el trabajo de pensar. Vinieron de un queso mal curado que había vendido el tratante de ganado que pasaba por el camino de los molinos en septiembre. El mismo tratante había vendido ese queso en 3 valles distintos, y en los 3 valles habían ocurrido los mismos males. Pero el tratante ya se había ido cuando Laureano llegó, y el queso ya había sido comido. Y lo que quedaba era la pregunta de quién tenía la culpa, y la herbolaria era una respuesta conveniente. Laureano se presentó ante el alcalde Abundio en noviembre, con notas escritas en su cuaderno y una teoría construida con precisión de quien no ha terminado de entender lo que mira. El pozo, dijo, había sido contaminado con una sustancia desconocida. La sustancia, dijo, correspondía a los residuos vegetales que él mismo había encontrado en el agua en una de sus inspecciones. La responsable, dijo, era la mujer que admitía haber echado esa mezcla al pozo todos los años. La responsable era Epifanía Cruces. El alcalde Abundio era un hombre que prefería la paz a la justicia cuando la paz era más sencilla. Escuchó a Laureano. Leyó las notas. Miró el sello del cuaderno, que tenía el nombre de la universidad impreso en la portada, y decidió que un hombre con ese cuaderno sabía más que una mujer con su cesta de plantas. La acusación se hizo en la plaza en día de mercado porque el alcalde creía que las cosas públicas debían decirse en público, que era una idea correcta aplicada a un hecho incorrecto. Epifanía estaba comprando hilo cuando Abundio levantó la voz. Dejó el hilo en el mostrador. Escuchó su nombre. Escuchó la palabra veneno, que es una palabra que cambia el aire de un sitio cuando se dice en voz alta, que hace que la gente dé un paso atrás, aunque no quiera dar ese paso. Epifanía no respondió. Recogió su cesta. Se fue a casa. Cándida la esperaba en la puerta del cobertizo, comiendo el extremo de una vaina de lavanda con la misma expresión de siempre, que era la expresión de alguien
que ha pensado mucho en las cosas y ha llegado a la conclusión de que la lavanda está muy buena. Esa noche, Epifanía encendió la lámpara de aceite en la cocina y se sentó a la mesa con las manos sobre el tablero de madera y no hizo nada durante un rato largo. El olor a tomillo seco llegaba del cobertizo. Afuera, el viento movía los álamos del camino y el sonido era como agua. Como siempre, era el sonido de los álamos en noviembre. Ese murmullo que su madre le había dicho que era el árbol hablando con el cielo. Pensó en su madre. Rosalba había muerto 5 años antes, en esta misma cocina, en esta misma silla que crujía un poco por el lado derecho, con las manos sobre el regazo y los ojos cerrados, sin aspavientos, como quien termina un trabajo que ha hecho bien. Le había dejado el cuaderno de plantas, que era un cuaderno pequeño con tapas de cartón marrón y letras pequeñísimas escritas con pluma de ganso, con dibujos de hojas en los márgenes y anotaciones que a veces eran instrucciones y a veces eran recuerdos. Esta raíz la encontró mamá Petra al norte del río, donde el sauce tiene las ramas muy caídas, que ya no existe ese sauce, pero la raíz sigue. Para la fiebre de los niños pequeños, media cucharada, no entera, que Rosario Venta me dijo que con una entera el niño sudó tanto que le dio susto. Epifanía abrió el cuaderno. No necesitaba abrirlo para recordar lo que había en él, porque lo sabía de memoria desde los 12 años. Pero había noches en que necesitaba ver la letra de su madre en las páginas. Esa letra pequeña e inclinada que olía a tierra y a certeza. En la página donde estaba la mezcla del pozo, su madre había escrito al margen, con una tinta diferente, más vieja: tu abuela Petra echó esta mezcla al pozo durante 40 años. Yo la he echado 20. Cuando yo no pueda, tú sabrás. Epifanía cerró el cuaderno. Lo dejó en el centro de la mesa. Apagó la lámpara. No lloraba. El dolor de ese tipo no se va con lágrimas, porque no es un dolor de ojos, sino de manos, de esa parte de las manos que sabe hacer algo bien y no encuentra ya el lugar donde hacerlo. Durante las semanas siguientes, la vida del pueblo siguió su curso, como siempre sigue, porque los pueblos tienen una inercia que no se detiene fácilmente, ni por las acusaciones, ni por las cosechas, ni por las muertes. Y esa inercia tiene sus lados buenos y sus lados que duelen. Algunas personas dejaron de venir a casa de Epifanía. No muchas. 3 familias del centro del pueblo, que eran las familias más cercanas al alcalde Abundio. La mujer de uno de ellos, Dolores Pernas, se cruzó con Epifanía en el camino del molino y bajó los ojos, que era su manera de pedir perdón sin pedirlo, que era lo que podía hacer. Otras personas siguieron viniendo, con menos descaro, golpeando la puerta lateral en lugar de la principal, entrando y saliendo rápido. Una de ellas era Ángela Morros, la partera, que era una mujer de 60 años, con las manos grandes y la voz tranquila de quien ha estado presente en los 2 extremos de la vida, y no le tiene miedo a ninguno de los dos. Ángela no llamó a la puerta lateral, llamó a la principal y esperó con los brazos cruzados hasta que Epifanía abrió. Yo sé lo que eres y lo que no eres, dijo Ángela, y también sé lo que es ese médico. No vine a hablar del médico, dijo Epifanía. No, vine porque mi nieta tiene la tos de humedad y el jarabe de la farmacia de tu cuñado le da arcadas. Ángela entró. Epifanía preparó un jarabe de tomillo con miel de brezo y raíz de malvavisco. Lo vertió en un frasco de vidrio pequeño, lo tapó con un corcho y lo envolvió en papel de estraza. No le cobró nada. Ángela dejó en la mesa un trozo de queso de oveja envuelto en hoja de berza, sin decir nada, sin mirar el queso, como si hubiera aparecido ahí solo. La nieta de Ángela
Mejoró en 4 días. El jarabe de la farmacia siguió en el estante. Diciembre llegó con el frío, que llega al valle desde los puertos. Ese frío que no es violento, sino constante, que se mete por las grietas de las paredes, y por las suelas de los zapatos, y por los huecos de las ventanas, y que huele a madera húmeda y a paja vieja. Epifanía calentaba la cocina con leña de encina que había cortado antes del invierno con la hachuela pequeña que su madre le había enseñado a usar. Golpe a golpe, sin fuerza de más, siguiendo la veta de la madera. El pozo comunal en diciembre no cambiaba mucho. El frío mantenía el agua más limpia, lo que era normal, lo que siempre había sido normal. Nadie echó nada al pozo en diciembre. Nadie preguntó por la mezcla. Nadie la nombró. Epifanía no preguntó si la querían. No era su costumbre preguntar esas cosas. Su madre le había enseñado que el conocimiento se ofrece cuando se pide y que ofrecerlo sin que lo pidan es como empujar a alguien por un camino que no ha elegido, que puede ser el camino correcto y aún así hacerle daño si no eligió caminar. Enero fue más frío. Febrero trajo nieve en los puertos y llovizna en el valle. Esa llovizna fina que no moja rápido, pero que al final del día ha calado todo. Cándida detestaba la llovizna. Se quedaba en el cobertizo, con expresión de agravio profundo, y comía lavanda con mucha más frecuencia que de costumbre, lo que Epifanía había interpretado como una respuesta al estrés climático, o al menos como algo que Cándida necesitaba. En febrero murió el abuelo de la familia Ramos, que era un hombre de 83 años que había vivido más que casi todos los del pueblo y que había bebido del pozo comunal toda su vida. Murió de viejo, en su cama, con todos los suyos alrededor, que era una buena muerte. El alcalde Abundio asistió al entierro. Laureano Vidal también asistió, con su cuaderno bajo el brazo, que era un hábito que lo acompañaba a todas partes. Epifanía no asistió al entierro, no porque no quisiera, sino porque sabía que su presencia crearía un silencio incómodo, y los entierros ya tienen bastante silencio propio sin añadir más. Marzo llegó despacio, como siempre llega marzo en el valle, con esa mezcla de días que huelen a tierra nueva y noches que aún tienen el aliento del invierno. Los álamos del camino de los molinos empezaron a brotar, esas yemas verdes pequeñísimas que son lo primero visible del año y que a Epifanía siempre le parecían una promesa que los árboles hacen sin que nadie les pida hacerla. Fue en marzo cuando el pozo empezó a cambiar. Laureano Vidal lo notó primero, que era irónico, que era la clase de ironía que la vida ofrece sin avisar y sin disculparse. Fue a buscar agua una mañana temprana y encontró que el cubo subía con una turbidez que no había visto antes, una turbidez verdosa que no era el color normal del agua en los días de lluvia, un color que tenía un olor que él reconoció como vegetal, como algo que crece, como algo que no debería estar ahí, o que al menos él no había puesto ahí. Anotó en su cuaderno: Pozo comunal, 14 de marzo. Turbidez anómala. Color verde grisáceo. Olor a materia orgánica en descomposición. Investigar. Investigó. Lo que encontró era lo que siempre había estado ahí en primavera, lo que la mezcla de Epifanía prevenía desde hacía décadas. Una proliferación de algo en el agua, algo que venía con el deshielo de los prados altos, algo que el frío del invierno contenía y que la primera tibieza de marzo liberaba. Lo que encontró no lo supo nombrar con exactitud, pero lo que producía en el agua era visible e inequívoco. Espuma en los bordes, olor amargo, la turbidez que empeoraba día a día. Basilio Trenas fue al pozo y miró el agua y calculó en silencio. Luego fue a su farmacia y buscó en sus libros durante una tarde entera y no encontró nada que pudiera vender que resolviera el problema del pozo, porque el problema del pozo no era un problema de farmacia,
sino un problema de conocimiento que alguien tenía y que él no tenía, y eso era un problema diferente. El alcalde Abundio convocó a Laureano a su despacho. Laureano llevó el cuaderno. Abundio leyó las notas. Se quedaron callados los dos durante un momento que fue bastante largo. «¿Qué necesita el pozo?», preguntó Abundio. «No lo sé todavía», dijo Laureano. Y era la primera vez que Laureano decía eso en el valle, y la primera vez que Abundio le escuchaba decirlo. Y los dos sintieron el peso de esas palabras de manera diferente, pero igualmente incómoda. Fue Marcelina Soto quien fue a casa de Epifanía. Marcelina era una mujer de 48 años que había vivido siempre en el valle, que tenía 3 hijos y un marido que trabajaba en la sierra, y que había callado en la plaza el día que el alcalde acusó a Epifanía, no porque no quisiera hablar, sino porque el miedo a veces se sienta encima de la boca y es más pesado de lo que uno cree. Fue por la mañana, temprano, cuando la llovizna de marzo todavía estaba en el aire y olía a tierra mojada y a álamo nuevo. Llamó a la puerta principal. Esperó. Epifanía abrió. Las 2 mujeres se miraron. «El pozo», dijo Marcelina. «Sé lo del pozo», dijo Epifanía. «¿Puedes arreglarlo?». Epifanía miró a Marcelina durante un momento. Luego miró detrás de ella, hacia el camino donde los álamos estaban brotando con esas yemas verdes que prometían primavera. «No puedo echarlo yo», dijo Epifanía. «No me lo han pedido. Y no voy a darlo si no lo quieren». Marcelina asintió. Era una respuesta que entendió inmediatamente, porque era la respuesta que merecía la situación y porque Marcelina, en el fondo, la había esperado. «¿Qué necesitas?», preguntó. Epifanía pensó. Luego fue a la cocina y trajo el cuaderno de su madre, el cuaderno con tapas de cartón marrón y letras pequeñísimas, y lo abrió en la página de la mezcla del pozo, y leyó los nombres de las plantas en voz alta, despacio, con la pronunciación exacta que su madre le había enseñado, que era diferente en algunos casos del nombre que aparecía en los herbarios del médico, pero que era el nombre correcto, el nombre de trabajo, el nombre que las plantas respondían. Marcelina los escuchó, los repitió, los escribió en un papel con el lápiz que sacó del bolsillo de su mandil, esa clase de papel arrugado que la gente del pueblo lleva siempre en los bolsillos para cuando hace falta anotar algo. «¿Cuánta cantidad?», preguntó. Epifanía le dijo. Le explicó la proporción, la temperatura del agua de maceración, el tiempo de reposo, cuánto había que echar al pozo y cuándo, y que había que hacerlo 2 veces, una en la luna menguante de marzo y otra 15 días después, cuando el agua hubiera empezado a asentarse. Marcelina escribió todo. Dobló el papel, lo guardó en el bolsillo. Cándida, que había salido del cobertizo, atraída por las voces, se acercó a Marcelina y olió el borde de su mandil con interés profesional. Marcelina retrocedió un paso. «Es la mula», dijo Epifanía. «No muerde». «¿Come mandiles?», preguntó Marcelina. «Solo si tienen olor a lavanda». Marcelina miró su mandil. Marcelina había lavado ese mandil esa mañana con jabón de lavanda que le había traído su nuera de la ciudad. Cándida procedió a mordisquear el borde del mandil con expresión de satisfacción moderada. Marcelina recogió las plantas ella misma. Fue al arroyo del norte, donde crecía la menta de ribera, con las botas de goma y una cesta grande de mimbre, y cortó los tallos con las tijeras de podar, siguiendo las instrucciones de Epifanía. Por encima del segundo nudo, no el primero, porque la primera hoja guarda el aceite para el año que viene. Fue al monte bajo, donde el tomillo crecía entre las piedras calizas, ese tomillo de flor pequeña que olía más fuerte que el de los jardines, y llenó media cesta. Fue al mercado del jueves
y buscó al hombre del norte que vendía arcilla blanca en bolsas de tela, y compró 2. Lo hizo sola, sin decirle a nadie dónde iba ni para qué. Luego lo hizo con la ayuda de su hija mayor, Fernanda, que tenía 20 años y que entendió sin que su madre tuviera que explicar demasiado. Luego, sin que nadie las convocara, se sumó Ángela Morros, la partera, que llegó a casa de Marcelina con un saco de sauce del río que había cortado ella misma esa mañana con la navaja que llevaba siempre en el bolsillo derecho. Prepararon la mezcla en la cocina de Marcelina, en la olla grande de cobre que su madre le había dejado, siguiendo las instrucciones del papel arrugado que Marcelina había copiado de las palabras de Epifanía. El olor que salió de la olla era el olor del arroyo en primavera, el olor de la piedra mojada, el olor de algo limpio y antiguo que la cocina recibió sin sorpresa, como reconociendo algo que había estado ausente un tiempo. Fernanda removió la mezcla con el palo de madera de fresno que su madre usaba para las mermeladas. Ángela olió el vapor y asintió. «Está bien», dijo Ángela. «Huele igual». «¿Igual a qué?», preguntó Fernanda. «Igual a como olía siempre cuando la echaba Epifanía», dijo Ángela. Lo echaron al pozo en la luna menguante de marzo, que cayó un miércoles por la tarde, cuando el sol estaba bajando hacia los cerros del oeste, y la luz era esa luz dorada que hace que las piedras del pueblo parezcan más antiguas de lo que son, más sabias, más quietas. Marcelina sostuvo el cubo. Fernanda vertió la mezcla. Ángela se quedó de pie junto al brocal con los brazos cruzados y la expresión de quien sabe que está haciendo algo correcto. El alcalde Abundio no estuvo presente. Laureano Vidal tampoco. Basilio Trenas vio a las 3 mujeres desde la ventana de la farmacia y no dijo nada, porque ya no tenía nada útil que decir. El agua empezó a cambiar en 4 días. La turbidez fue bajando. Ese verde grisáceo que había preocupado a Laureano fue aclarándose, y el olor amargo fue reemplazado por el olor a piedra y a profundidad que era el olor del pozo en los buenos tiempos. En 8 días, el cubo subía limpio. En 12 días, el agua tenía el sabor que había tenido siempre. Ese sabor de montaña, de nieve derretida muy despacio, de agua que ha viajado mucho y que llega sabiendo ya lo que es. Laureano Vidal anotó en su cuaderno: Pozo comunal, 28 de marzo. Turbidez resuelta. Agua potable. Causa de la resolución. Desconocida. No era la causa desconocida. Era que Laureano aún no sabía cómo escribirla sin que le doliera un poco escribirla. Basilio Trenas cerró el libro de herbología que había estado consultando durante semanas y lo devolvió a la balda sin marcarlo. Luego vendió 2 frascos de jarabe de tos esa tarde y le fue bien, que era lo que hacía siempre, que era lo que sabía hacer. El alcalde Abundio se enteró de lo del pozo por Marcelina, que se lo dijo directamente en la calle, sin rodeos, con la lista de ingredientes en la mano. Esto es lo que lo limpiaba. Esto es lo que Epifanía echaba todos los años. Esto es lo que habías dicho que era veneno. Abundio miró la lista. La leyó 2 veces, dobló el papel y se lo devolvió a Marcelina. No fue a casa de Epifanía, no mandó recado, no hizo nada en público de la misma manera en que había hecho la acusación en público, que era lo que debería haber hecho, pero que era lo que no hizo, porque los hombres que acusan en la plaza a veces no saben encontrar el camino de vuelta a ella para rectificar. Pero todos los demás sí estuvieron presentes cuando el pozo volvió a estar limpio. Y eso era algo que no necesitaba proclamarse para ser verdadero. Fue Fernanda, la hija de Marcelina, quien fue a contarle a Epifanía. Llegó una tarde de finales de marzo, cuando el sol todavía calentaba un poco y los almendros al borde del camino estaban en flor, esa floración blanca de los almendros que es la primera del año
y que parece siempre un poco impaciente, como si el árbol no pudiera esperar a que llegara el buen tiempo y decidiera empezar sin él. Fernanda llamó a la puerta principal. Epifanía abrió. «El agua está limpia», dijo Fernanda. Epifanía no respondió inmediatamente. Miró a Fernanda. Miró los almendros detrás de ella. Miró el camino que llevaba al pozo, que no podía verse desde aquí, pero que estaba ahí, en el centro del pueblo, haciendo lo que había hecho siempre. «¿Usaron la menta del arroyo norte?», preguntó. «Sí». Fernanda hizo una pausa. «Con el sauce de Ángela y la arcilla blanca del mercado». «Bien», dijo Epifanía. Cándida asomó la cabeza por la puerta del cobertizo y miró a Fernanda con interés moderado. «¿Tiene lavanda en la ropa?», preguntó Epifanía. Fernanda miró su chal. «No creo». «Entonces está a salvo». Fernanda sonrió. Era una sonrisa pequeña, de esas que nacen del alivio y no del humor, de las que aparecen cuando algo que estaba torcido vuelve a su lugar sin que nadie tenga que anunciarlo. La primavera llegó de verdad en abril, con esa velocidad que tiene el campo cuando decide pasar del invierno al color en unos pocos días, como si todo lo que había estado esperando se soltara al mismo tiempo. Los prados del valle se pusieron verdes con un verde que olía a tierra mojada y a raíz nueva. Los álamos del camino de los molinos completaron su florecimiento y el sonido del viento en sus ramas cambió. Se volvió más lleno, más redondo, como el sonido de alguien que respira ya sin dificultad. El jardín de Epifanía despertó también, con la lavanda en botón y el tomillo en flor, y la melisa brotando en las grietas del bordillo de piedra con esa tenacidad suya que cada año le sorprendía un poco, aunque cada año ocurriera igual. La melisa siempre encontraba las grietas. Era su manera de decir que estaba bien. Cándida salió del cobertizo, el primer día de sol verdadero, y se quedó parada en medio del jardín, con los ojos cerrados, las orejas un poco inclinadas, recibiendo el calor con esa dignidad concentrada que tienen los animales cuando deciden disfrutar de algo. Luego abrió los ojos, vio que nadie la miraba, y comió un botón de lavanda. Epifanía la vio desde la ventana de la cocina. No dijo nada, bebió su taza de menta caliente y dejó que Cándida tuviera su momento. Las visitas a la casa empezaron a aumentar otra vez, sin que nadie lo proclamara, sin que ningún mensajero fuera de puerta en puerta avisando que la herbolaria era de fiar, sin que el alcalde ni el médico ni el farmacéutico dieran ninguna señal. Las personas simplemente volvieron, como vuelven a los lugares donde han encontrado lo que buscaban, sin ceremonia, con la naturalidad de quien regresa a casa desde un sitio donde estaba incómodo y prefiere no hablar mucho del tiempo en que estuvo fuera. La mujer del escribano vino por un ungüento para las manos ásperas del invierno. El herrero Sotero Penas vino por la valeriana para el insomnio que lo perseguía desde noviembre. Dos madres del barrio del Molino vinieron juntas, cargando a sus niños pequeños, pidiendo el jarabe para la tos con una sencillez que no incluía ninguna disculpa, pero que llevaba en su interior algo que se parecía a una disculpa, algo que Epifanía reconoció y aceptó sin nombrarlo, porque no era necesario nombrarlo. Laureano Vidal vino un martes de mediados de abril, solo, sin el cuaderno. Llamó a la puerta principal y esperó. Cuando Epifanía abrió, él sostuvo la mirada durante un momento y luego la bajó al suelo y luego la volvió a subir, que era el movimiento de alguien que se ha preparado para decir algo y que al llegar al momento descubre que las palabras que había preparado no son del todo las correctas. «El pozo», empezó. «Sé lo del pozo», dijo Epifanía. «Lo que eché en octubre», dijo Laureano, «lo que usted llevaba echando». «Mi madre llevaba 20 años, mi abuela 40. Laureano asintió.
El silencio entre los dos duró lo que duraba, que era bastante. «No sé el nombre científico de lo que hace esa mezcla», dijo Laureano. «No lo encuentro en los libros que traje». «No está en esos libros», dijo Epifanía. «Está en otro». Lo dijo sin crueldad, sin satisfacción. Como quien constata algo que es simplemente verdad. Laureano miró hacia el cobertizo, donde se veían los haces de plantas colgados del techo. Cándida lo miraba desde el fondo, con expresión evaluadora. «¿Podría verlo?», preguntó Laureano. «El libro». Epifanía lo consideró durante un momento. «El cuaderno no sale de la casa», dijo. «Pero si usted quiere aprender lo que hay en él, puede venir el primer martes de cada mes». Laureano asintió. «¿A qué hora?», preguntó. «Cuando el sol esté en los álamos», dijo Epifanía. «Usted sabrá cuándo es». Laureano no supo en ese momento cuándo era, pero lo averiguó, porque era un hombre que aprendía las cosas que necesitaba aprender, y eso era lo mejor que tenía. La segunda mezcla del pozo la echaron a principios de mayo, cuando la luna estaba en el cuarto que indicaba el cuaderno de Rosalba, que era el cuarto menguante de la segunda semana. Esta vez vinieron más mujeres, Marcelina y Fernanda, como antes. Ángela, con su navaja y su saco de sauce. Dolores Pernas, la que había bajado los ojos en el camino del molino, que esta vez los tenía levantados y traía una cesta de menta que había recogido ella misma. Torpe, pero con cuidado. No exactamente del lugar correcto del arroyo, pero sí con las tijeras por encima del segundo nudo. Como Epifanía había dicho que había que hacerlo. Epifanía fue con ellas. Caminó hasta el pozo comunal por primera vez desde el día de la acusación, por el camino de piedra que olía a polvo y a hierba nueva, con las manos en los bolsillos del delantal y la cesta al brazo. Cándida intentó seguirla y fue disuadida con firmeza, que era la clase de firmeza que Cándida respetaba durante aproximadamente 3 minutos. En la plaza, junto al brocal, prepararon la mezcla en el cubo de Marcelina. Epifanía supervió la proporción, olió el vapor, ajustó la cantidad de arcilla con un gesto preciso de la mano, como quien afina un instrumento que conoce de memoria. Nadie habló mucho. El sonido era el de las manos trabajando, el del agua en el cubo, el del viento trayendo el olor de los almendros que ya habían pasado la flor y estaban formando el fruto. La echaron al pozo juntas, entre las 4, sosteniendo el cubo. El alcalde Abundio pasó por la plaza en ese momento, camino de su despacho. Se detuvo. Las miró. Luego siguió caminando. Nadie le llamó. Nadie le esperó. Pero todos los que estaban presentes lo vieron pasar y vieron que lo vio, y eso era suficiente. Yo estaba en esa plaza. Lo vi todo. Vi a Marcelina con las manos en el cubo. Vi a Epifanía con los ojos en el agua. Vi a Fernanda y a Ángela y a Dolores con sus cestas vacías ya. El trabajo hecho. El pozo recibiendo lo que necesitaba. Y pensé lo que pienso a menudo cuando veo a una mujer hacer bien lo que sabe hacer, sin que nadie le haya dicho gracias, ni lo diga todavía. Que hay un tipo de conocimiento que no cabe en los cuadernos con sello de universidad. No porque sea menos verdadero, sino porque es más viejo. Porque viene de manos, que aprendieron de manos, que aprendieron de manos. Y que ese conocimiento no muere aunque lo acusen en la plaza, aunque el médico no lo encuentre en sus libros, aunque el alcalde mire hacia otro lado cuando deja de ser conveniente ignorarlo. El pozo comunal del Valle estuvo limpio ese verano. El siguiente también. Y el siguiente. Laureano Vidal vino el primer martes de mayo, cuando el sol estaba en los álamos, con un cuaderno nuevo y sin el sello de la universidad en la portada. Epifanía lo hizo entrar. Le preparó una taza de menta. Le mostró la primera página del cuaderno de Rosalba, esa letra pequeña e inclinada
que olía a tierra y a certeza. Laureano leyó. No dijo nada durante un buen rato. Luego preguntó qué significaba una anotación al margen, y Epifanía se la explicó, y él lo anotó en su cuaderno nuevo con letra más grande que la de Rosalba, pero igualmente seria, igualmente dispuesta a aprender. Basilio Trenas vendió su farmacia 3 años después y se fue a la ciudad. Nadie lo lamentó especialmente. Nadie lo celebró tampoco. Fue simplemente una de esas cosas que pasan cuando un hombre decide que el lugar donde está no le da lo que quiere, y que otro lugar tal vez sí, y que tiene razón de irse a buscarlo, aunque la razón de irse no sea del todo honrada. Y Epifanía siguió echando la mezcla al pozo cada primavera, en la luna menguante de marzo y en el 4 de mayo, como lo había hecho su madre 20 años y su abuela 40, y como lo haría su aprendiz, que era Fernanda, la hija de Marcelina, que había aprendido los nombres de las plantas con la misma atención con que los había aprendido Epifanía de niña, y que cada vez que venía al jardín a recoger lo que necesitaba, le dejaba en el brocal del jardín, no en la puerta de la cocina, sino en el brocal del jardín pequeño donde la lavanda crecía más cerca. Un trozo de queso de oveja envuelto en hoja de berza. Cándida nunca logró robarlo, pero no por falta de intentarlo. A veces la vida nos empuja fuera del lugar donde creíamos pertenecer. Nos acusan en la plaza, nos señalan con el dedo, nos dejan solos con nuestra cesta y nuestro silencio y el camino de vuelta a casa que de repente parece más largo que antes. Y uno puede gritar, o puede llorar, o puede quedarse quieto con las manos sobre la mesa y dejar que sea el tiempo quien hable. Epifanía eligió el tiempo. Y el tiempo, como siempre hace, cuando alguien lo elige, en lugar del ruido, cumplió su parte. Ella nos recuerda que el conocimiento verdadero no necesita defensa, porque no puede destruirse, que lo que se aprende de manos, que aprendieron de manos, es más antiguo que la acusación y más duradero que el silencio de quien no se atreve a rectificar, que hay victorias que no ocurren en la plaza, sino junto al brocal de un pozo, a primera hora de la mañana, con olor a menta y a sauce y a arcilla blanca, entre mujeres que saben lo que hacen y lo hacen juntas sin que nadie tenga que pedirles permiso para hacerlo bien. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si tocó tu corazón, déjame tu comentario abajo. Los leeré todos con mucho cariño. No olvides suscribirte al canal para seguir compartiendo más relatos llenos de emoción, esperanza y vida. ¿Alguna vez alguien puso en duda lo que sabías hacer, lo que sabías que era verdad, y el tiempo terminó dándote la razón sin que tuvieras que pedir nada?